empezar a grabar para mostrarles el desarrollo entonces en pantalla. Bien, acá tenemos los ejercicios, el 2, el 4 y el 8 los va a resolver Franca en su ayudantía entonces. Así que yo me voy a dedicar a todos los demás para que vamos viendo algunos detalles. En el primer ejercicio, que en realidad es bastante sencillo, así que no creo que gaste tanto tiempo en este, teníamos un objeto de 8,5 kilogramos de masa que experimenta una aceleración constante de 3,5 i menos 4j metros partidos por segundo al cuadrado. Encuentra la fuerza vectorial resultante sobre el objeto y su magnitud correspondiente. Bueno, en realidad ahí no hay mucho que hacer, ¿cierto? Tenemos la aceleración. Creo que para mí es mucho más práctico esto, me recuerda cuando uno estaba presencial y podía trabajar con el pizarrón, ¿cierto? 3,50 metros partidos por segundo al cuadrado. Y menos 4,00 metros partidos por segundo al cuadrado. J. Se fijan ustedes que yo lo tengo en otra notación en la guía, pero cualquiera de las notaciones es correcta. No hay problema entre una y otra. Y la masa que nosotros tenemos acá es 8,5 kilogramos. Entonces la fuerza vectorial resultante, bueno, acá no es más que aplicar la segunda ley de Newton. En este caso es solo una fuerza resultante, así que aquí no coloco suma de fuerzas igual masa por aceleración, no es necesario porque es una fuerza, es la fuerza resultante. Así que en el fondo lo único que tenemos que hacer es multiplicar 8,50 por cada uno de los términos. Y eso me da 8,5 por 3,5 es 29,75. Y eso con tres cifras significativas me queda como 29,8 newton por el vector i. Y el otro me queda 34 newton j, simplemente multiplicando los dos términos, ¿cierto? Esa es la fuerza vectorial resultante. Y la magnitud, bueno, cuando me pide la magnitud es simplemente el módulo de la fuerza, ¿cierto? Así que es la raíz del primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado. Y recuerden ustedes, no se vayan a olvidar que los signos menos acá se cancelan todos. Aunque yo tenga un signo negativo acá, eso se van completamente y no nos interesan en realidad a nosotros. Y eso me da un resultado de 45,2 newton. En realidad, como les digo, no quería gastar mucho tiempo en este ejercicio porque era bastante sencillo, no había mucho que pensar acá. Solamente tenemos eso, ¿cierto? Nuestra fuerza resultante. Podemos calcular el ángulo incluso. No está acá, pero podemos calcular el ángulo. Si les pidiera magnitud y dirección, como se pide la letra en la A de la 2, como les digo, el 2 no lo voy a hacer ahora, pero para que lo tengamos claro cómo se calcula el ángulo. Esto lo habíamos visto antes, pero ustedes saben que estas cosas se tienden a olvidar fácilmente. Yo les pregunto a ustedes, este vector f que aparece acá, 29,8 i, no, ahí es i, no j. Ese 29,8 i menos 34 j. ¿Este vector en qué cuadrante se encuentra? ¿En el cuarto? Ese está en el cuarto cuadrante, ¿cierto? El eje X positivo, el eje Y negativo, eso es el cuarto cuadrante. Por lo tanto, si yo grafico ese vector en el plano cartesiano, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener
que va a ser un vector más o menos por acá, da lo mismo que achuntemos a la orientación exacta. Entonces ese acá sería mi vector f. Entonces, ¿cómo sacamos el ángulo? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Lo que tienen que hacer, lo importante acá es completar el triángulo rectángulo, ¿cierto? Completamos acá, ahí, completamos acá. Entonces esta de arriba sería la componente x del vector, esta acá abajo se va a hacer la componente y del vector, y este ángulo lo vamos a llamar ángulo alfa. Podemos calcular este ángulo que está acá, o podemos calcular el ángulo que está abajo. Para los efectos prácticos da lo mismo. Pero de acá de la figurita, ustedes ven que la tangente de ese ángulo alfa que estoy encontrando va a ser simplemente FI partido en FX. Cateto opuesto partido por cateto adyacente. Ahora, alfa no es exactamente el ángulo. Va a depender, bueno, esto si estamos con puntos cardinales o no. Esto me va a dar un ángulo positivo y el ángulo real va a ser más que 360 grados, la circunferencia completa, ¿cierto? Menos este pedacito del ángulo alfa. Calculémoslo, como les digo, esto no estaba acá, pero también les sirve para encontrar, para hacer lo mismo en el ejercicio número 2, así que por eso se los estoy mostrando también. Así que en este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos tangente de alfa, va a ser 34 partido por 29,8. Y aquí está el otro detalle importante. Esto yo se los había mencionado en las unidades anteriores, pero lo recuerdo igual. Cuando yo trabajo de esta forma, me olvido completamente de los signos de mis vectores. Porque ustedes podrán decir, ah, pero el FY es negativo, profe. Sí, es correcto. Pero cuando yo hago estos triángulos rectángulos de esta forma, yo me desentiendo completamente de los signos y solo utilizo los valores absolutos. ¿Ya? Para que no nos olvidemos. Así que tenemos 34 partido en 29,8 y eso me da 1,14. Y eso me permite encontrar el alfa como la tangente a la menos 1, ¿cierto? De su calculadora de 1,14. Es 1,1409, así que por eso lo dejé como 1,14 nomás. Y eso a mí me dio un ángulo con 3 cifras significativas de 48,8 grados. Así que el ángulo completo luego podemos llamar alfa prima, van a ser simplemente 360 grados menos el ángulo anterior. Recuerden ustedes, los ángulos siempre se miden en sentido antihorario desde el eje X, es decir, si lo dibujamos con otro color, el ángulo que a mí me interesa es este que está acá. Ese ángulo completo. Y ese es 360 menos este pedacito alfa que nosotros encontramos. Así que en ese caso tendríamos 360 menos 48,8 me da 311,2, pero como necesitamos solo 3 cifras significativas, el ángulo alfa prima va a ser simplemente 311 grados. ¿Se entendió este proceso entonces para encontrar la dirección? Recuerden que esto sería en el caso que ustedes les dice el ejercicio encuentre magnitud y dirección. Pues acá encontramos la magnitud, que es el módulo, y la dirección a través de los ángulos. ¿Se entiende eso? Súper. Cualquier pregunta me pueden interrumpir, abran su micrófono nomás o me escriben en el chat. Esto es, la idea es tratar de que construyamos entre todas y todos los ejercicios, ¿ya? No solamente que yo les esté acá dando las respuestas, esa no es la idea. También es ir probando ustedes, aunque no los hayan hecho, no hayan hecho los ejercicios de la guía, pero ir probando ustedes cómo está su comprensión de los contenidos para la prueba. Ya, me salto al 2 entonces, que lo va a resolver Franca, y paso al 3 entonces. ¿Qué teníamos en el ejercicio 3? Este era súper sencillo. Teníamos aceleración como función del tiempo, y en realidad esto lo podemos resolver acá mismo. Fíjense, tenemos esta aceleración que es variable. Parte en 0, llega a un máximo de 10 metros por segundo al cuadrado, y después, y eso se mantiene de 2 a 4 segundos, y después disminuye hasta 0 nuevamente. Entonces, cuando nos pide la fuerza máxima, eso en realidad no es más que
va a estar dado en realidad por la aceleración máxima, ¿cierto? Y si ustedes ven del dibujo, la aceleración máxima son 10 metros por segundo, partidos por segundos al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza máxima va a ser masa por aceleración máxima. La masa del autito de juguete son 250 gramos, o sea, 0,250 kilogramos, y 0,250 multiplicado por 10 es 2,5. 2,5 newton, y ustedes pueden ver acá que 2,5 newton es la respuesta correcta. Así de fácil. Después, el intervalo del tiempo en el cual la fuerza sobre el auto es constante, bueno, del dibujo. Si la aceleración es constante, la fuerza resultante también va a ser constante, así que va a ser entre 2 y 4 segundos. Y los instantes en que el auto experimenta una fuerza nula, súper fácil, simplemente en t igual a 0, ¿cierto? Y en t igual 6 segundos. Súper sencillo. Si no hay pregunta, pasemos al 5 entonces. El 5 me interesa porque aquí ya es aplicación total de lo que son de lo que es la segunda ley de Newton. Tenemos entonces estas dos cajas, una de 4 kilogramos y otra de 6 kilogramos, que descansan sobre una superficie horizontal sin fricción de un estanque congelado, es decir, están como sobre hielo. ¿Para qué? Para notar que aquí no hay fricción entre las cajas y el piso, por eso es importante ese detalle. Una mujer con zapatos que le dan tracción sobre el hielo, porque si no la mujer resbalaría acá y se caería, ¿cierto? Aplica una fuerza horizontal F a la caja de 6 kilogramos y le imparte una aceleración de 1,85 metros partidos por segundo al cuadrado. Partamos con lo primero y lo más sencillo, que son los diagramas de cuerpo libre para las dos cajas. En realidad es de este 5, nos vamos a saltar. Así que los diagramas de cuerpo libre, entonces voy a tener esta cajita de 4,0 kilogramos y después voy a hacer el otro diagrama de cuerpo libre de la cajita de 6,0 kilogramos. Y de hecho lo que vamos a hacer para no estar mirando a cada rato es denme un segundo que estaba copiando el dibujo. Ahí sí. Tengámoslo aquí al ladito para ver los dibujos. Bien, sobre la masa de 4 kilogramos, díganme ustedes, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Pues escríbanlo. Fricción, normal, peso y la T. Ojo con la fricción. ¿Tenemos fricción acá? En el ejercicio 5 nos dice que está en la superficie horizontal sin fricción. Así que por ahora no tomamos en cuenta la fricción, pero todas las otras que tú mencionaste están correctas. Normal, peso y tensión. Vamos entonces acá. Tenemos normal hacia arriba. Le vamos a poner normal 1, lo que yo les dije, siempre vamos distinguiendo cuando en el ejercicio de desarrollo, si es que tienen que usar un diagrama de cuerpo libre, distingan las masas si tienen masas distintas. Es importante ese detalle. Normal 1, peso 1 y tensión 1 hacia la derecha. Salió un poco chueca la flecha, pero se entiende que va hacia la derecha, ¿cierto? Bien. Sobre la masa 2 tenemos normal 2, peso 2. ¿Hacia dónde va la tensión? Ah, y acá puse tensión 1, pero en realidad no es necesario porque tengo solo una cuerda. Sobre la tensión, ¿hacia dónde va ahí? ¿A qué sentido? ¿Izquierda o derecha? Va a ser la izquierda, ¿cierto? ¿Y estamos bien o nos falta algo? Falta la fuerza. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha.
hacia la derecha, ¿cierto? Entonces tenemos la fuerza FK. Y solamente como referencia, nunca nos olvidemos que no es parte de nuestro diagrama de cuerpo libre, pero sí es importante tener la referencia. La aceleración del sistema, ¿hacia dónde la consideramos? ¿Para qué lado va? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿cierto? Simplemente la mujer está empujando todo hacia la derecha, por lo tanto es bastante lógico suponer que la aceleración va hacia la derecha. Lo repito por si se les ha olvidado o a lo mejor no han visto las grabaciones. Las aceleraciones nosotros podríamos llegar a equivocarnos. En las fuerzas no. Pero en las aceleraciones, el sentido de la aceleración incluso nos podríamos equivocar y por alguna misteriosa razón podríamos decir que la aceleración va hacia la izquierda. ¿Qué es lo que va a pasar? Al final de todo nos va a dar una aceleración negativa. Y eso implica que en el sentido que adivinamos nosotros la aceleración era incorrecto. ¿Por qué les digo esto? Porque hay momentos o hay ejercicios en los cuales a lo mejor no es tan intuitivo decir hacia dónde va a acelerar el sistema. A veces no es tan sencillo. Cuando hay fricción y tenemos bloques de diferentes masas, no es tan trivial. Acá sí es bastante lógico, pero no en otros casos. Así que no sientan la presión de tener que definir al tiro el sentido de la aceleración, pero ojalá que esté correcto al principio. Bueno, entonces nuestro sentido común nos dice que la aceleración va a ir en ambos diagramas de cuerpo libre hacia la derecha. Ya, planteamos entonces las leyes de Newton. Vamos con el bloque 1. En el eje Y es fácil, ¿cierto? Es normal 1, es suma de fuerzas igual a 0. Esto lo voy a escribir solo una vez, ya después no es necesario. Así que esto es normal 1 menos peso 1 igual a 0, y eso implica que la normal es igual al peso. Nada nuevo y en realidad esto no nos sirve para nada. Las normales solo las ocupamos cuando tenemos fricción. Así que es poco útil esto. Hacemos lo mismo ahora con el eje X. En el eje X, la suma de fuerzas en el eje X ya no es 0, sino que es masa por aceleración y positiva, porque estoy suponiendo que mis ejes van así. Eje X para la derecha positivo, eje Y positivo para arriba. La única fuerza que está actuando en el bloque 1 es T. Así que T, y ojo, M1. T va a ser M1 por la aceleración. No nos olvidemos, ¿ya? Afortunadamente acá, esto nosotros lo podemos tener claro. Pero ya lo vamos a resolver. Vamos con el bloque 2. De nuevo para Y, ¿para qué lo vamos a hacer? Pues me va a decir que normal 2 va a ser igual al peso 2. No nos sirve para nada ese resultado. Vamos para el eje X, pero hay que mencionarlo igual. Eje X. Aquí debemos tener un poquito más cuidado. ¿Cómo planteamos la segunda ley de Newton para el bloque 2 en el eje X? Escríbala en el chat, porfa. ¿Cómo se plantearía ahí? F menos T igual masa por aceleración, ¿cierto? Correcto. Va a ser fuerza menos tensión igual, no se olviden de este otro detalle importante, M2 por A. Y por eso insisto tanto con el tema de diferenciar. Porque si yo coloco MA acá arriba y MA acá abajo, eso a mí me está diciendo que ambas masas son iguales. Y las masas no son iguales, son distintas. Una vale 4 y la otra vale 6 kilogramos. Por lo tanto, es súper importante diferenciarlas. Si usted no las diferencian, eso va a tener descuentos de puntaje, aunque después hagan los reemplazos correctos. Por eso les digo, no pierdan puntos en esas cosas fáciles. ¿Ya? Bien, tenemos entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. Son las únicas que realmente nos interesan acá. Veamos ahora lo que nos está pidiendo el ejercicio.
El ejercicio nos dice, ya, los diagramas de cuerpo libre estamos listos. ¿Cuál es la aceleración de la caja de 4 kilogramos? Ojo que la aceleración de la caja de 6 kilogramos es 1,85 metros partidos por segundo al cuadrado. Es decir, esta aceleración que yo tengo acá sobre esta caja 2 es 1,85 metros partidos por segundo al cuadrado. Si esta es la aceleración de la caja grande, ¿cuál va a ser la aceleración de la caja chica? ¿Será distinta o va a ser la misma? Tiene que ser la misma, ¿cierto? Bueno, si uno mira las respuestas, en realidad la respuesta lo dice. Pero efectivamente, porque A es la aceleración del sistema. Por lo tanto, es total y absolutamente esperable que la aceleración de esa caja también sea 1,85 metros partidos por segundo al cuadrado. ¿Qué pasa si fuesen distintas? Si esta fuese menor que esta, si la de la izquierda fuera menor que esta, la cuerda se nos rompe. Y si esta fuera mayor, lo que va a pasar es que esta caja la caja de la izquierda va a terminar empujando la caja de la derecha. Para que se muevan las dos cajas simultáneamente, deben tener la misma aceleración. Ya, tenemos la aceleración, que es la misma, por lo tanto yo tengo listo el ejercicio, la parte A, la parte 1. Por lo tanto, esta tensión nos va a valer, disculpen acá, ve mal, así que lo voy a deshacer. La tensión va a valer simplemente la masa del bloque 1, que es 4 kilogramos, por la aceleración, que es 1,85 metros partidos por segundo al cuadrado, todo positivo, todo en valor absoluto, no tenemos nada negativo ahí. Y eso nos da, con 3 cifras significativas, 7,4 newton. Esa es entonces la tensión de la cuerda. Y eso creo que era la letra C que nos pedía el ejercicio, ¿cierto? La tensión de la cuerda y nos falta la magnitud de la fuerza. Ya, tenemos la tensión, 7,4 newton. Y la fuerza, esa ya es fácil. Aquí ya se nota el tiro, ¿cierto? Despejo la fuerza de esta ecuación. Así que me queda fuerza igual tensión más M2A. Así que va a ser 7,40 newton más la masa del bloque 2, que vale 6 kilogramos, por la aceleración, que es 1,85 metros partidos por segundo al cuadrado. Y eso me da una fuerza de 18,5 newton. No vamos a perder tiempo ahí haciendo el cálculo. Es eso. Preguntas sobre este ejercicio. Este ya es como un ejercicio clásico de aplicación de segunda ley de Newton. Todo claro, profe. Ya. Profe, yo tengo una duda con el tema de la aceleración. ¿Qué indicador me podría decir que el sistema tiene esa aceleración completa? En general, el sistema entero se va a mover siempre con la misma aceleración. Y eso es algo que nosotros hemos visto en todos los ejercicios que hemos resuelto. Ya sea que tengamos planos inclinados, incluso con fricción. Si tú te fijas, yo siempre pregunto, encuentre la aceleración del sistema. El sistema completo tiende a moverse con aceleración completa. En realidad, la pregunta la podríamos enfocar distinto. ¿Qué indicador debería haber yo para saber que las aceleraciones son distintas? Porque en general uno siempre tiene que asumir que la aceleración del sistema va a ser la misma en todas partes. Entonces uno podría preguntarse, ¿qué indicador debería ser que esto es distinto? Bueno, como le decía, porque por ejemplo acá se corre acercando a o se está alejando de la otra masa, eso.
Y ahí, de hecho, para nosotros es súper difícil hacer el cálculo, porque si este cuerpo, el de 4 kilogramos, se mueve con mayor aceleración que el de 6, la tensión ya no va a haber tensión. Esta cuerda va a quedar suelta acá, no sé si ustedes lo ven acá. Simplemente porque este bloque se va a ir acercando a este. Por lo tanto, la tensión de la cuerda va a ser cero. Así que ya es mucho más difícil plantear las leyes de Newton ahí. Así que entonces, conclusión, siempre asumen que la aceleración del sistema es constante, a no ser que el ejercicio muestre claramente que los bloques se están moviendo con distinta aceleración. Perfecto. Muchas gracias, profe. Ya, si no hay más preguntas, vamos con el 6, que me interesa porque en el 6 hay un error en la respuesta. Así que eso yo lo voy a modificar ahora. ¿Qué teníamos en el ejercicio 6? Teníamos este sistema acá. Voy a copiar el dibujito. Tenemos la fuerza F que está actuando acá, dos poleas, y todo esto se está moviendo con una aceleración constante hacia arriba. Detalle muy importante acá, de 3,8 metros partidos por segundo al cuadrado. Dice, no toma en cuenta el supuesto ángulo de la fuerza F con la horizontal. Vamos acá entonces. Vamos a dejar esa figurita acá y nos vamos a enfocar entonces en lo que son los diagramas de cuerpo libre. Creo que alguien me había preguntado un día qué es lo que pasaba con sistemas de más de una polea. Bueno, ahora lo vamos a ver. Tenemos acá entonces dos poleas. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para la primera polea, la de arriba. Entonces, para esta polea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una fuerza F que da lo mismo el ángulo, y tenemos una tensión que en este caso va a estar actuando así. Para la segunda polea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ahí tensión, y tenemos hacia abajo, vamos a suponer que esto está totalmente adherido acá, por lo tanto no hay una cuerda acá. Pueden considerar una cuerda adicional si quieren, pero es agregarle un paso extra que no tiene sentido. Vamos a tener el peso del bloque acá, que es simplemente M por G. M por G no es el peso de la polea, es el peso del bloque que está colgando sobre la polea de abajo. Pero aquí está la pregunta del millón, que en realidad es la clave para resolver este ejercicio. Fíjense ustedes que aquí salen dos tensiones. ¿Qué pasará con esas tensiones? ¿Serán las mismas o serán distintas? ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Serán un T1, T2, por ejemplo, o será la misma tensión en ambos casos? Según lo que muestra el dibujo, deberían ser iguales porque si no, no se mantendría de la forma en la que está. Exactamente. Y aquí hay otra forma también de verlo, y es seguir la cuerda acá. Esto es una cuerda en todo el trayecto. Fíjense, parte de acá, da la vuelta, sube, va para acá. Es una cuerda. Y yo les dije a ustedes que si que yo tengo poleas de masa despreciable, la tensión no cambia en ningún punto de la cuerda. La cuerda está sometida a un solo tipo de tensión. ¿Cuándo cambia eso? Cuando tengo poleas con masa, pero eso es física mecánica 2. Por lo tanto, automáticamente yo puedo decir acá que voy a tener tensión acá, y todas valen T. No puede valer T1, T2, T3, no. Todas las tensiones en una polea valen, o sea, en este ejercicio valen T, simplemente porque es la misma cuerda.
Respecto a las direcciones, bueno, es fácil ver que acá las tensiones tienen que apuntar para arriba en ambos casos. Acá la tensión va apuntando hacia el muro, que es lo que nosotros hemos visto, y esta tensión que está aquí al lado izquierdo se, entre comillas, se elimina o se cancela con esta tensión que está en el lado derecho. Ya, tenemos resuelta la primera parte. Bueno, y a todo esto, por eso son tan importantes el tema de las poleas. ¿Por qué? Porque finalmente lo que van a hacer las poleas, y especialmente cuando tenga un sistema de varias poleas, es disminuir la fuerza que yo necesito aplicar para poder levantar esto. De hecho, vamos a llegar ahí vamos a llegar al ejercicio. Y nos vamos a dar cuenta que nos va a cambiar va a disminuir el valor de la fuerza que nosotros tenemos, ¿cierto? Ya, vamos a nuestro ejercicio entonces. Vamos a suponer acá que la fuerza va para abajo en realidad, no está en diagonal. Entonces vamos a escribir el diagrama de cuerpo, o sea, la ecuación de Newton para, disculpen, voy a silenciar mi celular. Ya. Para la polea 1 que tengo, suponiendo que es todo vertical, yo voy a tener, miren, esto incluso lo podemos dibujar de esta forma, más fácil. La fuerza apuntando para abajo y la tensión apuntando para abajo. Entonces voy a tener suma de fuerzas en el eje Y sobre la polea. ¿Igual a cuánto? ¿Igual a 0 o igual a M por A? ¿Qué creen ustedes? El sistema se está moviendo con una aceleración para arriba. Ya. Y aquí viene y esto es muy fácil confundirse. Este no era un ejercicio, parecía un ejercicio muy sencillo, pero había que tener en cuenta un par de detalles. Ya. Es correcto M por A. Pero el tema es que la masa de lo único que está involucrado acá, que es la polea, es 0. Por lo tanto, aunque el sistema se esté moviendo con una aceleración distinta de 0, al no haber masa en este diagrama de cuerpo libre, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Pero mucho ojo entonces, no es que sea igual a 0 porque esto se está moviendo con velocidad constante o porque está en equilibrio, no. Es igual a 0 porque la masa en este diagrama, en este de acá arriba, es 0. No hay ninguna masa colgando. La masa está colgando en el diagrama de abajo. ¿Se fijan ustedes? Y eso es independiente de lo que pasa acá. Así que si quieren lo ponemos entre paréntesis, porque las masas ahí valen 0. ¿Y cuáles son las dos fuerzas actuando? Bueno, si suponemos que el eje Y es negativo hacia abajo, va a ser menos fuerza, menos tensión, igual a 0. Así que simplemente puedo tener que, en valor absoluto, la fuerza va a ser igual a la tensión, porque lo que me va a dar acá es menos F igual a T. Pero en valor absoluto la fuerza va a ser lo mismo que la tensión. O no, mejor coloquémoslo con los senos, ya, no nos compliquemos la vida. Vamos a tener menos F igual a T, suponiendo que la fuerza F está apuntando aquí hacia abajo. Así que por lo menos en valor absoluto la fuerza y la tensión de la cuerda es la misma. Para la polea 2, por su parte, voy a tener solo en el eje Y, y ahora sí, la suma de fuerzas en el eje Y debe ser M por A. ¿Cómo
¿Cómo planteo mi ecuación de Newton ahí? Vean, ¿cómo sería la ecuación? Escríbala en el chat. Para esta polea, para esta que está aquí abajo. Exactamente, muy bien. Va a ser 2t positivo, están apuntando para arriba, menos mg, que es el peso, igual masa por aceleración. De acá yo puedo despejar la tensión, ¿cierto? Es bien fácil. Eso me queda 2t igual mg más ma, que es lo mismo que decir masa factor común de g más a. Así que seguimos aquí arriba. La tensión es simplemente m factor de g más a partido en 2. Y aquí fue donde yo me equivoqué con uno de los resultados. Reemplazamos los datos. 345 kilogramos por 9,81. Aquí metros por segundo al cuadrado, más la aceleración, que es 3,8 metros partidos por segundo al cuadrado. Aquí había que tener harto cuidado con los signos, porque, bueno, la aceleración va para arriba porque nos dice el ejercicio que se está levantando esto. Así que por esa razón el MA es positivo acá. Si yo hago todo ese cálculo, de ese es el resultado que yo les dije que tengo que corregir de mi guía, porque probablemente lo hice, yo cambié después el valor de la aceleración respecto al ejercicio que yo había visto originalmente, donde yo saqué esto. Sería eso, partido en 2, y con 3 cifras significativas, la tensión me queda 2350 newton, es decir, 2,35 por 10 elevado a 3 newton. Esa es la tensión de la cuerda. Y lo que me pedía el ejercicio era el valor de la fuerza F. Pero bueno, nosotros ya vimos que la fuerza F no es más que la tensión, pero con signo cambiado, pero en estricto rigor la fuerza F entonces en valor absoluto también va a valer 2,35. El por 10 elevado a 3, recuerden que es lo mismo que decir kilonewton. ¿Qué conclusión podemos sacar de acá? La fuerza que yo necesito para levantar una masa de 345 kilogramos es m por g. Serían 345 por 9,8, serían 3.384 newton. O 3,38 kilonewton. Esa es la fuerza que yo necesitaría para levantar esa masa a pulso. Al usar este sistema de poleas muy sencillo, disminuyo la fuerza que necesito aplicar para poder levantar esto. Y mientras más poleas voy agregando, uno puede ver que efectivamente es cada vez menor la fuerza. Por eso el tema de las poleas es tan importante en las aplicaciones prácticas, porque nos permiten levantar masas aplicando menos fuerza que si yo lo hiciera levantar. Imagínense que este es un saco, que levantándolo así con la mano simplemente. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Que no era tan sencillo como se veía a simple vista. Así que ese valor yo lo voy a reemplazar después en la guía. Profe, ¿por qué F se podía asumir que era hacia abajo? Porque decía el ejercicio que no importaba el ángulo donde estaba apuntando la fuerza F. Aquí lo voy a mostrar. Dice, no tome en cuenta el supuesto ángulo de la fuerza F con la horizontal. Vale, muchas gracias. Porque en estricto rigor, claro, esta fuerza se podría aplicar con un cierto ángulo, pero en valor absoluto el valor de F tiene que ser igual a la tensión, independiente de si está apuntando para la izquierda o para abajo, pero va a valer T. Tiene que valer T simplemente.
Bien, vamos al 7 entonces. El ejercicio 7 es otro ejercicio clásico de segunda ley de Newton, ¿cierto? Este lo vamos a ver más o menos rapidito porque quiero ver algo con, sé que me da el tiempo para ver algo con fricción, que no hemos trabajado hasta ahora. El 8 también lo va a hacer Franca en la ayudantía. Así que nuevamente acá voy a copiar esto. Acá. Bien. Diagramas de cuerpo libre. Eso es lo otro. Aunque yo no les pida diagramas de cuerpo libre en la prueba, en el ejercicio de desarrollo me refiero, tienen que colocarlos. Porque eso tiene un puntaje asignado también. Voy a tratar de colocarlo explícitamente para que quede claro, pero aunque no aparezca explícitamente en la pregunta, tienen que incluirlos. Porque es en base a los diagramas de cuerpo libre que yo planteo las ecuaciones de Newton. Por lo tanto, para mí es información del desarrollo del ejercicio. Y dibújenlo bien. No dibujen las flechas así en desorden o no. Si no está completo el diagrama de cuerpo libre, también tiene un descuento en puntaje, así que no, de nuevo, no pierdan puntos en esas cosas sencillas. Ya, acá es súper relevante. Acá hay M1, dice explícitamente, ¿cierto? Y sobre M1 están actuando dos fuerzas, el peso 1 y la tensión 1. Ojo acá, tengo dos cuerdas. Tengo una cuerda que está acá en el lado izquierdo y tengo una cuerda distinta que va acá en el lado derecho. Por lo tanto, voy a tener dos tensiones. Tensión 1 asociada con la cuerda de la izquierda y tensión 2 asociada con la cuerda de la derecha. Ya. Sobre la masa M2, esta está sobre una superficie, ¿cierto? Está inclinada, pero es superficie horizontal. Ojo que el ejercicio me dice que no hay roce, dice, se desplaza sin roce sobre la superficie. Así que no tenemos fricción. Así que solamente vamos a tener cuatro fuerzas. Normal, peso del bloque 2 y las dos tensiones. Tensión 1 para la izquierda, tensión 2 para la derecha. Fíjense las flechas cómo van. Siempre salen de las masas, en este caso, si es que tengo masas involucradas, y de ahí se van las flechas. Fíjense que acá yo no puse normal 2, simplemente porque es la única fuerza normal. Ahora, quizás para no confundirnos, le podemos colocar el subíndice normal 2. No hay absolutamente ningún problema en hacer eso, y a lo mejor es más claro para ustedes para saber que es la normal del bloque 2, aunque sea el único que experimenta una fuerza normal acá. Y para M3, este era M2, ¿cierto? Solamente voy a tener dos fuerzas actuando, que va a ser el peso 2 y la tensión 2. No, peso 3. No peso 2. Y aquí viene el tema. Esto me lo van a decir ustedes. Miren las masas. Masa 1 es 1,2 kilogramos. Masa 2, 4,7 kilogramos. Y masa 3, 3,5 kilogramos. Según su intuición, ¿hacia dónde se va a mover el sistema? No hay fricción. Hacia la derecha. Se va a mover hacia la derecha, ¿cierto? Simplemente porque M3 es más grande que M1. M2 acá no importa. ¿Cuándo puede importar M2? Si es que hay fricción acá. Si es que hay fricción, puede que influya, aunque en realidad lo que va a estar importando más son las diferencias de masas. De nuevo, acá estamos en una situación en la cual es intuitivo ver hacia dónde se va a mover este sistema. ¿Ya? Por lo tanto,
Si yo supongo que este sistema se mueve así, hacia la derecha, al soltarlo desde el reposo, entonces las flechas correspondientes del vector aceleración, acá, la aceleración, ¿para dónde va a ir? Para M1. ¿Hacia dónde apunta? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Así que tengo aceleración aquí. Acá vamos a tener hacia la derecha y acá, obviamente, va a ser hacia abajo. Muy importante eso porque me va a cambiar los signos cuando nosotros planteemos las leyes de Newton. Así que no olvidemos. Planteemos las ecuaciones. Entonces, la suma de fuerzas en I para el bloque 1 es simplemente M1 por A. Ojo, ojo acá. Tengo que diferenciar la masa. Así que, ¿qué voy a tener acá? Miremoslo acá. Va a ser tensión 1 menos peso 1. Así que es tensión 1 menos M1G igual M1 por A. Y esto lo podemos hacer, escribir más bonito. Eso lo podemos escribir T1 igual, el menos M1G pasa al otro lado positivo, factorizo por M1 y me va a quedar M1G más A. Esa va a ser mi primera ecuación. Ecuación 1. Vamos ahora con el bloque 2. El bloque 2 va a tener dos ecuaciones. Hay una que no me sirve para nada, pero la tengo que escribir igual. N2 igual al peso 2. Escribámosla simplemente por completito nomás. La que me interesa es en el eje X. Suma de fuerzas en el eje X va a ser M2 por A. De nuevo, mucho ojo con diferenciar las masas. Y positivo porque A va hacia la derecha, así que es positivo. ¿Qué voy a tener? T2 menos T1 igual M2 por A. Así que acá tengo mi segunda ecuación del sistema. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Si a las 9:10 alguien se tiene que desconectar, no hay problema, ¿ya? Les pido paciencia porque este es un repaso para la prueba, por si me pasó un poco del tiempo. Y vamos finalmente con el bloque 3. Va a ser tensión 2 menos M3 por A. No, vamos aquí. Es fácil confundirse porque tengo un subíndice 2 arriba y un subíndice 3 abajo. No, M3G igual. ¿Igual a cuánto? Díganme ustedes. Menos MA. Menos M3A, ¿cierto? Por experiencia, yo les digo que uno de los errores más comunes que pueden tener los estudiantes acá es acá, en esta parte. Y es olvidarse del signo menos. Y colocar así, por apuro, suma de fuerza, masa por aceleración, y le ponen M3A. Si ustedes cometen ese pequeño error de signo acá, todos sus resultados van a ser incorrectos. Por lo tanto, aquí hay que tomarse un tiempo de revisar que estén bien planteadas las ecuaciones, porque después si siguen con eso para más adelante, va a ser muy, muy difícil lograr individualizar dónde se equivocaron. Hoy de hecho no se van a dar cuenta que se equivocaron. Así que acá están las tres ecuaciones planteadas. ¿Cuáles son mis incógnitas? T1, T2 y A. Son las tres ecuaciones, son las tres incógnitas. ¿Cómo lo hacemos acá? Bueno, hay varias formas de resolverlo. Lo que yo hice, bueno, fue despejar T1 y despejar T2 en las ecuaciones. T1 está lista, T2 lo voy a despejar aquí abajo. Fíjense ustedes que T2 es simplemente M3 factor común de G menos A. Así que reemplazo entonces la ecuación 2, no.
reemplazo la ecuación 1 y la ecuación 3 en la ecuación 2. Donde dice T2 lo reemplazo por eso, donde dice T1 lo reemplazo por esto. Así que me va a quedar M3G y voy a romper el paréntesis, ya se van a dar cuenta por qué. Menos M3A menos T1, así que va a ser menos M1G menos M1A. Si no me sigue me preguntan, igual, fíjense, ecuación 2 tiene que ser igual a M2A. Lo simpático de esto es que fíjense ustedes que eliminé todas las tensiones y me queda solamente una ecuación de primer grado para la aceleración. ¿Alguna pregunta respecto acá al reemplazo? ¿Algo que no se haya entendido? ¿O si no sigo? Ya, sigamos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar todas las A en el lado derecho y todo lo que tenga G en el lado izquierdo. Fíjense ustedes que lo único que tiene G es este término de acá y este término de acá, y todos los otros tienen A. Voy a dejar todas las A a la derecha para que me queden positivas. Así que me queda M3G menos M1G igual M2A más M1A más M3A. ¿Qué puedo hacer? Factorizo un lado por A, factorizo el otro lado por G y ya estamos casi listos. Voy a cambiar el orden de la ecuación, no se marean acá, voy a dejar las A al lado izquierdo y las G al lado derecho para más fácil despejar. Así que me queda A factor común, M1 más M2 más M3 igual M3 menos M1G y con eso terminamos. A vale M3 menos M1 dividido por la suma de las masas y todo eso multiplicado por G. Si ustedes se fijan, esto es positivo. ¿Por qué? Porque M3 es más grande que M1. Yo no voy a hacer el reemplazo de los datos numéricos jóvenes porque vamos a perder tiempo en eso. Pero el valor de la aceleración que me da es el que está en la guía. Es justamente eso, yo ya lo chequé. Es 2,40 metros partidos por segundo al cuadrado. Esa es entonces la aceleración de mi sistema. Las tensiones, ¿cómo las calculo? Voy y despejo este A, lo despejo en la ecuación 1 y lo despejo en la ecuación 3. Y me dan las tensiones correspondientes, que son las que están 14,6 newton y 25,9 newton. Yo chequé todos esos resultados, así que estamos bien. Preguntas sobre este ejercicio. Todo claro, profe. Ya. Me quedan solo dos. O sea, en realidad voy a hacer el 9 y el 11. El 11 no lo voy a hacer completo porque es muy largo, pero les voy a mostrar. El 11 es un problema de desafío, no es un ejercicio, es un ejercicio con un nivel más alto del que yo espero para la prueba. Por eso lo coloqué entre paréntesis problema de desafío. El problema 9 me interesa, porque no hemos visto nada hasta el momento con rotación. ¿Qué es lo que tenemos? Dice, una moneda colocada a 30 centímetros del centro de una tornamesa horizontal giratoria se desliza cuando su rapidez es 50 centímetros por segundo. ¿Qué fuerza causa la aceleración centrípeta cuando la moneda está fija en relación con la tornamesa? Entonces, si yo tengo una moneda que está fija en la tornamesa, un disco girando y sobre ese disco una moneda. Bueno, acá ven claramente la respuesta. Pero, ¿por qué la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es más o menos lógico, ¿cierto? Tiene que ser la fuerza de fricción. Pero, ¿por qué tiene que ser la fuerza de fricción estática?
si esto está girando y la moneda también está girando? Para que la moneda no salga de su trayectoria. Exactamente, para que la moneda no salga de su camino, claro, y quede fija respecto a la tornamesa. Si no hubiese fuerza de fricción estática, si hubiese fricción cinética, lo que va a pasar es lo que dice el ejercicio. La moneda va a empezar a deslizar. Entonces, mientras estamos en el régimen de fricción estática, lo que vamos a tener nosotros es que la moneda va a estar fija respecto a la tornamesa. Va a estar girando, obviamente, pero va a estar fija. Entonces, con esta información de la parte A, yo puedo encontrar muy fácilmente la parte B. ¿Cómo lo hacemos entonces? Vamos a dibujar esta tornamesa. Vamos a tratar de dibujar, si es que me sale. Utilicemos nuestras herramientas. Más fácil así. ¿Cierto? Y dibujamos nuestra moneda más chiquitito que está da lo mismo que ya queda un poco ovalada, ¿cierto? Para efectos prácticos da lo mismo. Ya, aquí está nuestro centro de la circunferencia entonces, por aquí. ¿Hacia dónde apunta la fuerza de fricción estática? Según ese dibujo. Hacia la izquierda, hacia la derecha. Vamos a suponer que esto está girando en sentido antihorario. Nunca lo dice el ejercicio, pero por lo tanto podemos asumirlo sin problema que esto está girando así, con una cierta velocidad, rapidez angular o media. ¿Hacia dónde apunta la fuerza de fricción estática? Vimos un ejercicio parecido en la clase con el automóvil en una rotonda. Hacia el centro. Hacia el centro. La fuerza de fricción estática quizás parezca contraintuitivo, pero la fuerza de fricción estática, el F sub S, va a apuntar hacia el centro de la circunferencia. Siempre que yo tengo situaciones de fricción estática en un sistema giratorio, la fricción estática va a apuntar hacia el centro de la circunferencia. Y si fuese fricción cinética, bueno, ya la cosa es distinta, porque si fuese fricción cinética, lo más lógico es que si esto se está moviendo así, esto se va a tender a mover por inercia como para el lado contrario, y ahí la fuerza de fricción cinética va a ser perpendicular, va a ser transversal. Pero la estática, mientras esto está fijo, va a apuntar hacia adentro. Y la aceleración centrípeta, acá, en este sentido, va a estar apuntando de esta forma, ¿cierto? Hacia el centro de circunferencia. Entonces, con esta información muy sencilla, podemos plantear nuestra segunda ley de Newton. Suma de fuerzas radiales ahora va a ser masa por aceleración centrípeta. ¿Cuál es la única fuerza radial que está actuando? Es la fuerza de fricción y está apuntando en el sentido negativo del eje Y. Por lo tanto, vamos a tener menos fricción estática igual menos masa por aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque están apuntando los dos hacia abajo. Ahora, como son los dos negativos, afortunadamente, se cancelan esos signos menos, así que me queda masa por aceleración centrípeta. Y ahora reemplazamos. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción estática? ¿Cuánto vale? ¿O cuál es la expresión, la ecuación, la fórmula, si ustedes quieren? Mu estática por la normal. Exactamente, es mu por la normal, ¿cierto? Así que vamos a tener mu estático por la normal igual masa por aceleración centrípeta. Esto es mirado desde arriba, yo estoy mirando la tornamesa desde arriba. Desde abajo, si yo tengo acá la monedita,
voy a tener dos fuerzas. Voy a tener la normal y voy a tener el peso. Por lo tanto, de ahí es bien fácil ver que la normal vale el peso. Por lo tanto, eso me va a quedar μs por mg igual masa por aceleración centrípeta, que ya lo hemos visto varias veces, que es v cuadrado partido por el radio. ¿Qué podemos hacer ahí? Es bien fácil darnos cuenta que se cancelan las masas. Por lo tanto, el coeficiente de fricción estática, si lo despejo, va a ser v cuadrado partido en gr. Y tengo todos esos numeritos. Vamos al ejercicio, ya estamos terminando por si acaso, jóvenes. Vamos a tener v cuadrado, que es 50 centímetros por segundo. Hay que tener cuidado con las unidades nomás. Y el radio es 30 centímetros. Por lo tanto, va a ser 0,5 metros partidos por segundo al cuadrado partido 9,81 metros partidos por segundo al cuadrado por el radio, que son 0,30 metros. Y eso me da un coeficiente de 0,085. Un coeficiente de fricción estática bastante pequeño, y si ustedes se fijan, totalmente esto independiente de la masa. Nunca utilizamos la masa de la moneda acá. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Tengo una. ¿FS y AC siempre apuntarán al mismo sentido? Sí, siempre. Muchas gracias. Ya, si no hay más preguntas, yo solo les voy a plantear nomás el problema 11. Como les digo, el problema 11 no es un ejercicio que va a entrar en la prueba, son problemas de desafío para, valga la redundancia, para que ustedes se desafíen y traten de ir un poquito más allá. Pero son problemas que se repiten bastante. De hecho, en el Survey y en el Sears hay ejercicios parecidos, pero con datos numéricos, así que es un poquito más sencillo resolverlo. Acá lo que debíamos tener mucho cuidado era en el diagrama de cuerpo libre y calcular el ángulo. El primer paso acá era calcular el ángulo. Si ustedes se fijan acá, se va a formar un triángulo rectángulo, que sería este de acá, y ese ángulo alfa. El ángulo alfa, este lado, la hipotenusa vale L, esto va a valer de medios. Y esto yo lo llamé R, el radio de giro. El radio de giro aparece claramente definido en el ejercicio. Va a ser, es súper fácil verlo, usar Pitágoras. Va a ser L cuadrado menos B medios al cuadrado, ¿cierto? Ese es el radio de giro. ¿De qué me sirve esto? Me sirve porque puedo saber cuánto vale seno de alfa y coseno de alfa, porque eso nosotros lo vamos a utilizar. Fíjense ustedes que usando esta nomenclatura, el seno del ángulo alfa es cateto opuesto partido por hipotenusa. Así que es de medios partido en L, es decir, D partido en 2L. Mientras que el coseno de alfa va a valer cateto adyacente partido por hipotenusa, es decir, R partido en L, donde R es toda esta cosa que está acá. Y ahora lo único que tenía que hacer era hacer el diagrama de cuerpo libre. Si yo tengo mi pelotita acá, ¿cuáles son todas las fuerzas que están actuando? Tengo dos cuerdas, una cuerda arriba y una cuerda abajo. Por lo tanto, voy a tener dos tensiones. La tensión superior, la tensión inferior, y no nos olvidemos que también vamos a tener el peso, porque esto está vertical. Así que ahí yo tengo que plantear dos leyes de Newton. Voy a tener que plantear dos leyes de Newton distintas. ¿Cuáles van a ser? En el eje Y vamos a tener suma de fuerzas en el eje Y. ¿Cuánto suman las fuerzas en el eje Y en este ejercicio?
0, masa por aceleración centrípeta, ¿cuánto valdrá? Fíjense que esto no tiene movimiento vertical, por lo tanto la suma de fuerzas en el eje Y va a ser 0. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje Y? Va a ser la componente Y de la tensión superficial superior, que es positiva, porque está apuntando para arriba, y esa es T superior por seno de alfa, donde seno de alfa vale esto, menos T inferior por seno de alfa. ¿Por qué menos? De acá se ve, porque el T inferior va en el sentido negativo del eje Y, menos M por G igual a 0. Y en el eje X voy a tener la tensión, recuerden ustedes que los ejes los estoy considerando así. Vamos a tener menos tensión superior por coseno de alfa, que es la componente X de la tensión superior, menos tensión inferior por coseno de alfa, igual masa por aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta, vean el dibujo, ¿qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Si esto está acá, Negativo. va a ser negativa, ¿cierto? No lo dibujamos, pero estamos suponiendo que la aceleración centrípeta va en ese sentido. Por lo tanto, va a ser negativo. Entonces, ¿cómo trabajamos acá? Seno de alfa lo reemplazamos por D partido en 2L. Coseno de alfa lo reemplazamos por R partido por L. Y la aceleración centrípeta, no se olviden, es B cuadrado partido en R. El mismo R que yo tengo acá en mi ecuación. Y el B es un dato del ejercicio. Y de ahí se despejan las T superiores y las T inferiores. ¿Ya? Así que no lo voy a hacer porque esto ya se escapa, ya nos pasamos mucho del tiempo. Voy a detener mi grabación acá, jóvenes, y les voy a dejar el espacio para preguntas. De esto o de cualquier otra cosa de la materia que ustedes tengan alguna duda.